Desde los albores de la humanidad, el cosmos ha cautivado nuestra imaginación. Las estrellas titilantes, los planetas distantes, la inmensidad del espacio, nos llamaban, susurraban historias de lo desconocido. Durante siglos, observamos, nos preguntamos, soñamos. Anhelamos descifrar los secretos ocultos dentro del tapiz celestial. Mediados del siglo XX, marcó un momento crucial en nuestra relación con el espacio. Estábamos en la cúspide de una revolución tecnológica. El sueño de liberarnos de la gravedad de la Tierra ya no era una fantasía confinada a las páginas de la ciencia ficción. Se estaba convirtiendo rápidamente en una realidad alcanzable. El escenario estaba listo para una nueva era de exploración. Una que redefiniría nuestro lugar en el universo. Esta era no se trataba simplemente de curiosidad científica. Estaba profundamente entrelazada con el panorama geopolítico. El mundo estaba atrapado en un tenso enfrentamiento, la Guerra Fría. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se encontraron compitiendo por el dominio no solo en la Tierra, sino en la vasta extensión del espacio. La carrera espacial, como se la conoció, fue más que una competencia por la supremacía tecnológica. Fue una batalla por el dominio ideológico, un concurso para demostrar qué sistema, qué ideología, podía llevar a la humanidad a las estrellas. La Guerra Fría proyectó una larga sombra sobre el mundo, dividiendo naciones y alimentando una carrera armamentista de una escala sin precedentes. Este conflicto no solo se libró en la Tierra, sino que también se extendió a los cielos y más allá. Fue un choque de ideologías, de capitalismo versus comunismo, de democracia versus autoritarismo. Cada lado estaba decidido a demostrar la superioridad de su sistema político y económico. Y a medida que la rivalidad se intensificaba, se extendió a un nuevo escenario: la última frontera del espacio. La carrera espacial se convirtió en un campo de batalla simbólico donde cada avance tecnológico era una declaración de poder. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética reconocieron la importancia estratégica del espacio. No solo se trataba de explorar lo desconocido, sino de obtener una ventaja crucial en la vigilancia y las comunicaciones. El control del espacio, entendieron, significaba el control de la información, de la comunicación, de la potencial ventaja militar. Los satélites se convirtieron en los nuevos ojos y oídos de las superpotencias. Lo que estaba en juego era increíblemente alto, y ninguna de las partes podía permitirse quedarse atrás. La presión para innovar y avanzar era constante y abrumadora. La carrera hacia el espacio había comenzado. Cada lanzamiento, cada misión, era una pieza en el gran tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Científicos, ingenieros y matemáticos a ambos lados de la cortina de hierro trabajaron incansablemente, impulsados por una potente mezcla de orgullo nacional y la insaciable sed humana por el descubrimiento. La colaboración y la competencia interna también jugaron un papel crucial. Cada lanzamiento exitoso, cada hito alcanzado, no era solo un triunfo científico sino una victoria propagandística, un testimonio de la superioridad de un sistema sobre el otro. Los medios de comunicación de ambos lados amplificaron estos logros, alimentando el fervor nacionalista. Los primeros años de la carrera espacial vieron una oleada de actividad, con ambas superpotencias logrando avances significativos. La competencia era feroz, y cada nuevo logro empujaba a la otra nación a esforzarse aún más. Los soviéticos, sin embargo, estaban a punto de dar un salto gigantesco hacia adelante, uno que enviaría ondas de choque a todo el mundo. El lanzamiento del Sputnik en 1957 marcó un hito monumental, demostrando que la Unión Soviética estaba a la vanguardia de la exploración espacial. El mundo observaba con gran expectación cómo se desarrollaba la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el escenario mundial. Esta competencia no solo era una lucha por la supremacía tecnológica, sino también una batalla ideológica que definiría el futuro de la humanidad. Cada nación monitoreaba de cerca el progreso de la otra en el ámbito de la cohetería y la exploración espacial, invirtiendo enormes recursos y talento en sus programas espaciales. Cada éxito se recibía con una mezcla de admiración y aprensión. La tensión era palpable, y cada avance tecnológico se veía como un paso más hacia la dominación global. Entonces, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética logró lo que muchos pensaban que aún estaba a años de distancia.
Con una precisión y destreza impresionantes, lanzaron con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial del mundo, a la órbita de la Tierra. Este logro monumental no solo demostró la capacidad técnica de los soviéticos, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la exploración espacial. Fue un momento que alteraría para siempre el curso de la historia. El Sputnik, una esfera aparentemente simple de metal pulido, fue un potente símbolo de la destreza tecnológica soviética. Su diseño, aunque sencillo, representaba un avance significativo en la ingeniería espacial. Sus señales de radio, transmitidas de regreso a la Tierra, eran un recordatorio constante de que los soviéticos habían ganado esta etapa crucial de la carrera espacial. Cada pitido del Sputnik resonaba como una declaración de superioridad tecnológica. El impacto del lanzamiento del Sputnik fue inmediato y profundo, enviando ondas de asombro y conmoción por todo el mundo. La noticia se difundió rápidamente, y la gente en todas partes se dio cuenta de que el mundo había cambiado para siempre. Estados Unidos, tomado por sorpresa por el logro soviético, se encontró repentinamente tratando de alcanzarlos en un juego que había asumido que lideraba. La confianza en la superioridad tecnológica estadounidense se vio sacudida. El lanzamiento del Sputnik 1 fue una llamada de atención. Una cruda comprensión de que los soviéticos no solo habían igualado, sino superado las capacidades estadounidenses en este nuevo y vital escenario. Este evento catalizó una serie de esfuerzos renovados y urgentes en el programa espacial estadounidense, marcando el inicio de una era de intensa competencia y colaboración en la exploración del espacio. La historia del Sputnik 1 es un testimonio del ingenio y la determinación humanos, un triunfo de la ingeniería y la visión científica. Este satélite, que marcó el comienzo de la era espacial, fue el resultado de años de trabajo arduo y dedicación por parte de un equipo de visionarios. Al frente del programa espacial soviético estaba un ingeniero brillante y decidido llamado Sergei Korolev, un hombre que llegaría a ser conocido como el padre de la astronáutica práctica. Korolev no solo era un ingeniero talentoso, sino también un líder inspirador que supo motivar a su equipo en tiempos de gran incertidumbre. Korolev, trabajando bajo un velo de secreto, reunió a un equipo de científicos e ingenieros dedicados. Estos individuos, provenientes de diversos campos de la ciencia y la ingeniería, compartían una visión común: llevar a la humanidad más allá de los confines de la Tierra. Juntos, se embarcaron en una misión para hacer realidad el sueño del vuelo espacial. Cada día, enfrentaban desafíos técnicos y logísticos que parecían insuperables, pero su determinación nunca flaqueó. Los recursos eran escasos y la presión era inmensa, pero el equipo perseveró, impulsado por la creencia de que estaban a punto de hacer historia. Trabajaban largas horas, a menudo en condiciones difíciles, pero siempre con la vista puesta en su objetivo final. El Sputnik 1, en su elegante simplicidad, fue una maravilla de la ingeniería para su época. Su diseño minimalista ocultaba la complejidad de la tecnología que lo hacía funcionar. Una esfera de solo 58 centímetros de diámetro estaba equipada con 4 antenas de radio y funcionaba con baterías. Estas antenas eran cruciales para la transmisión de señales de radio, que confirmarían su presencia en el espacio. Su misión era sencilla pero profunda: orbitar la Tierra, transmitiendo señales de radio como prueba de su existencia. Estas señales, aunque simples, eran un testimonio del avance tecnológico y la capacidad humana para explorar lo desconocido. El diseño del satélite, aunque aparentemente básico, fue el resultado de meticulosos cálculos e innumerables horas de prueba. Cada aspecto del Sputnik 1 fue cuidadosamente considerado y probado para asegurar su éxito. Cada componente, cada circuito, cada soldadura tenía que ser perfecta. La precisión era esencial, ya que cualquier error podría haber significado el fracaso de la misión. El fracaso no era una opción. La presión para tener éxito era inmensa, y cada miembro del equipo entendía la importancia de su trabajo. Los ojos del mundo estaban observando, y la Unión Soviética tenía mucho en juego en esta pequeña y modesta esfera. El éxito del Sputnik 1 no solo fue un triunfo tecnológico, sino también un símbolo de la capacidad humana para superar desafíos aparentemente insuperables.